Bendiciones a todos ustedes, siempre con mucho cariño, atiendo las invitaciones a las conferencias en los congresos, pues si somos investigadores, docentes y tenemos líneas de investigación, ellas tienen su cabida cuando llegan al corazón, cuando llegan a cada uno de nosotros, como lo es el lema de la UNEFA, de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y es que la excelencia educativa esté al alcance del pueblo. Y este lema entra en consonancia con la temática de transdisciplinariedad y complejidad a la cual me aboco en la investigación. Estas fotografías que ustedes visionan dicen de mi paso y ancla en la UNEFA, en mi primer doctorado en innovaciones educativas, donde creé la línea de investigación titulada Matemática, Cotidianidad y Pedagogía Integral. Le hablo de 2010 y es una línea de investigación vigente con más de 30 publicaciones internacionales. Y luego en mi postdoctorado en Ciencias de la Educación, donde continué con los estudios en complejidad y transdisciplinaridad, transcomplejidad. De manera que agradezco enormemente al doctor Omar Alviaris, que me ha invitado a este congreso, precongreso, al cuarto Congreso Internacional de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria, que la UNEFA estará realizando para los días 25 y 26 de abril de este año. Es de especial atención para mí y de un sentir cogitativo de alto nivel en mi sentir pensar el poderles acompañar y en el invitarnos a quitarnos esa tara semántica que nos trae la tradicionalidad, que nos impide avanzar y aceptar la complejidad de la vida misma. Creo que es ya hora de entender que la humanidad necesita y urge de una recivilización y que cada uno de nosotros debe cumplir con el papel que nos corresponde. Bienvenidos a todos. Y con esta pregunta, ¿por qué se concibe la transdisciplinariedad como una nueva visión del mundo? Quisiera entonces, a la luz de estos resistentes árboles cactus que pueden vivir muchos años y que pueden resistir con poca agua, quisiera decirles que todo acá está complejizado para hacerles llegar a ustedes una visión que realmente no es una ciencia, sino que nos lleva a la misma naturaleza del planeta Tierra. Somos naturaleza y en ello estamos incrustados como una unidad. Y una de las primeras cuestiones a desmitificar es que el hombre, el ser humano, no es el centro del planeta. Realmente el centro del planeta Tierra es el mismo planeta. Y si perece lo que mal denominamos medio ambiente, también perecemos nosotros. Y debemos de tomar conciencia de la complejidad unitiva de cada uno de los elementos y pensar, ¿hemos estado enseñando de la misma manera? ¿Cómo hemos estado transitando el conocimiento? ¿Acaso por parcelas donde no queremos e impedimos que nos toquen nuestras trincheras de las ciencias? Por ejemplo, yo matemático no quisiera que intervengan los físicos ni los biólogos y con ello impido que la matemática, ciencia, legado de la humanidad, llegue a cada uno de ustedes como una ciencia que atraviesa todas las disciplinas. Pues si es así, les invito a navegar en aguas profundas, a mirar el mar por un balcón y no por un ojo completamente cerrado que nos ha hecho ver la modernidad, posmodernidad, colonialidad que ha tenido la verdad.
Transdisciplinar entonces es conjuncionar todas las disciplinas y saberes para que en sus fronteras consigamos esencias hermosas de complejidad y podamos ver el mundo tal como es y cómo lo necesita, los profundos errores que se han cometido en la educación y en el hacer del conocimiento. Es así como la transdisciplinariedad, que vamos a estar definiendo prontamente, ha intervenido en todas estas líneas de investigación que han sido fundadas por mi persona para la gloria de Cristo y que recorren todos los continentes en un trabajo arduo para todos ustedes que se manifiesta cada vez que tengo contacto con mis estudiantes y pienso que puedo aportarles y hacerle pensar sobre su propio pensamiento. Entonces trabajamos con nuevas epistemologías complejas y transdisciplinares en todas las áreas del saber, porque con la transdisciplinariedad y la complejidad, como bien lo dice Edgar Morin, podemos reconstruir el conocimiento plenamente. Estamos entonces en la búsqueda de nuevas epistemologías, nuevos conocimientos abiertos que abracen verdaderamente el lema de la UNEFA, la excelencia educativa al alcance del pueblo, como un saber que abraza los saberes populares, que los tiene en el mismo nivel del conocimiento que los saberes de la ciencia, que deconstruye los saberes de la ciencia y que puede ir a rescatar educaciones liberadoras como la de Paulo Freire, el andariego de la utopía, bajo otras metodologías. Pero les hago una acotación sumamente importante. Como decía Albert Einstein, si queremos tener resultados diferentes, debemos de seguir caminos diferentes. Por lo tanto, no puedo trabajar pensando en complejidad, transdisciplinariedad, pensando en decolonialidad, si sigo el camino estricto de las investigaciones modernistas, posmodernistas, que han negado esa transdisciplinariedad y que han negado la complejidad de la vida. Y allí, en estos rizomas que vamos a pasar, vamos a ir a la transdisciplinaridad como nueva visión del mundo en uno de los análisis desde el mismo manifiesto, pero luego nos vamos a ir al manifiesto original y luego nos vamos a incidir nuevamente en la visión del mundo de colonial planetario que nos da la transdisciplinaridad para regresar a algunas urgencias de esa nueva visión del mundo que bien vale la pena tener siempre presente e ir anidando como objeto transdisciplinar para cada día engrandecerlo y construirlo un poco más. Es el propio Nicolescu quien dice que la transdisciplinaridad se interesa en la dinámica que se engendra por la asunción simultánea de varios niveles de realidad. Y como ya les había hablado de esos niveles, como el tercero incluido, la complejidad, los axiomas que les había dicho, con ello pasamos de un conocimiento disciplinario a un conocimiento transdisciplinar, que también desde luego va a ser transversal, porque va a atravesar las disciplinas y va a ir a los conocimientos que están en la cultura, imbricado directamente en el hacer del individuo, ya como no como una disciplina elitesca de unas paredes, de una universidad, de un laboratorio o de un científico, porque esta transdisciplinaridad atiende a los conocimientos previos de nuestros estudiantes. Eso sería una nueva visión hermosísima de mundo a la hora de enseñar. ¿Cómo enseñar entonces? Si alguien te pregunta, ¿cómo harías para enseñar transdisciplinarmente en la escuela? Bueno, lo primero que tendrías que hacer es ir a los conocimientos previos que tienen los estudiantes y colocarlos en el mismo valor del que supuestamente llevas, que debes aceptar que no estaba completo y que no es la verdad acabada que tienes allí. Eso sería una visión excelente y maravillosa para ir entonces a investigaciones que sean transdisciplinares y disciplinares, porque ellas no son antagónicas, sino que se van a complementar.
También, entonces, en esa presencia de esos varios niveles de realidad hay un espacio entre las disciplinas que debe estar relleno, que ese vacío cuántico al cual le hablaba del P y el no P, que se conjugan, porque inclusive hasta en matemáticas un conjunto y su complemento sí tienen elementos comunes, sí lo tienen, estimados matemáticos. ¿Saben cuál es? El conjunto, el elemento vacío. El elemento vacío es el elemento común entre un conjunto y su complemento. Ese es el vacío cuántico en el cual la partícula cuántica se complementa en ese caso. Esa nueva visión del mundo bajo la cual debemos hacernos nos incita a ir pensando en comunicarnos con supuestos, topois, que creó la posmodernidad y la modernidad y que lo aceptamos como reales. Eso nos va a ir bajando y desmitificando nuestra concepción reduccionista para ir atendiendo a estructuras discontinuas de los niveles de realidad. Porque es importante entonces ese espacio transdisciplinario que va a hacer que la investigación transdisciplinar sea radicalmente distinta, aunque tiene importantes transdisciplinas, va a ser realmente distintas. ¿Y por qué? Porque va a ir a ser exclusivamente incluyente, y exclusivamente incluyente. Es esencial esa palabra, y va a ser por ello entonces complementaria. En esa nueva visión del mundo, esa visión transdisciplinaria que nos propone realizar una realidad multidimensional estructurada bajo varios niveles, hay entonces una contactación donde no es suficiente lo construido y entonces hay el camino al andar que se va haciendo día a día y donde se va nutriendo los objetos transdisciplinares. Porque entonces de manera rigurosa tendríamos que preguntarnos cuál es la naturaleza de la teoría que puede descubrir el paso de un nivel a otro. ¿Existe una coherencia y una unidad entre el observador y el sujeto? ¿Cómo el objeto que se estudia transdisciplinar nutre al sujeto y el sujeto con sus subjetividades nutre a ese objeto? Entonces nos preguntamos, ¿existe una realidad privilegiando una relación de un nivel a otro? ¿Cuál es el campo de reflexión en ese momento? ¿Cómo se hace entonces esa aprehensión del mundo? Todas esas son preguntas de interés a quienes de verdad quieren asumir ser transdisciplinar. La transdisciplinaridad no es una nueva moda ni una nueva ciencia a la cual se atiende tratando de comunicarse una ciencia con otro. No, el sentido inclusivo y complementario debe ir siempre a religar nuestra propia insuficiente formación. Entonces, en el manifiesto de la transdisciplinaridad, donde habla Nicolescu de esa nueva visión del mundo de la transdisciplinaridad, aparece una unidad abierta entre el objeto transdisciplinario y el sujeto transdisciplinar, que se traduce en una orientación coherente, en un flujo que atraviesa los niveles de realidad y que consigue entonces los diferentes niveles de percepción, todos comunicados. Es importante ese asunto, que cuando se habla de niveles, se habla de comunicación unos entre otros. Desde uno se va ascendiendo al otro, siempre el de abajo dándole la mano al otro, al cual va asumiendo como posible interacción con ese objeto transdisciplinar que se nutre de ese sujeto transdisciplinario. En ese manifiesto de la transdisciplinaridad aparece la naturaleza transdisciplinaria que le da ese avance también a esa nueva visión del mundo de la transdisciplinaridad, porque entonces se conjuga la naturaleza objetiva, la subjetiva y la transnaturaleza, que define la naturaleza viva. Esta naturaleza está viva puesto que la vida está presente en todos sus grados y su estudio pide la integración de una experiencia vivida, ¿no? Esa experiencia vivida reconocen entonces que el estudio de la naturaleza reclama ahora una nueva metodología. Esa es una de las razones de los transmétodos que he venido publicando. ¿Por qué? Porque nosotros entonces ahora no podemos investigar con la transdisciplinaridad como categoría, con los métodos escuetos que privilegian las disciplinas. Y ese es uno de los grandes errores por los cuales no ha avanzado más como mereciera toda esta concepción de vida.
que se sigue haciendo con los mismos métodos que vienen privilegiando las disciplinas y se sigue privilegiando entonces el pensamiento simplista. Tenemos que ir a una coevolución del ser humano y del universo que reclama desde luego una nueva metodología que desde luego tiene que ser compleja y transdisciplinar, que vaya a una ecología transdisciplinar. En el espejo transdisciplinario que emite allí el manifiesto de transdisciplinar se encuentra a la vez, y eso nos da una nueva visión de mundo, que está a la vez más allá de todos los campos del conocimiento, en la configuración con ellos, en la transconfiguración con ellos y en el retrato de la naturaleza que se concibe como ícono. ¿Y cuándo pudiéramos alcanzar nosotros la completitud del conocimiento de la naturaleza? Por eso es que es una formación permanente, ateniente al desligaje de nuestras escasas formaciones, y que cada día debemos de tomarlo como una misión de vida. Ahora, la transdisciplinaridad como nueva visión del mundo decolonial planetario, porque ya les había adelantado la premisa de Maldonado, de que no toda transdisciplinaridad es decolonial, porque se ha querido mostrar como transdisciplinar con las mismas metodologías, en el mismo pensamiento simplificador, excluyente, privilegiado de ciencia, y por lo tanto no se le ha dado la cancha compleja que requiere la transdisciplinaridad. Entonces, allí hay una urgencia de una conciencia decolonial que busca decolonizar, desagregar y generar el poder, el ser y el saber. Son resultados de Maldonado Torres, y ya en 1980 lo venía diciendo Morán, y lo vuelvo a decir: ¿qué es transdisciplinar? ¿Qué transdisciplinar hay que hacer? Y desde luego tenemos que asumir que la transdisciplinaridad no es una disciplina, sino un enfoque de vida, un enfoque de aceptación de la naturaleza compleja de la vida, un proceso para incrementar el conocimiento mediante la integración y transformación de las perspectivas nosológicas distintas. Eso daría una visión del mundo compleja y profundamente amorosa. Entonces, porque significaría la aceptación de la naturaleza y de todo cuanto hay en la tierra como preeminencia viva, en la cual si una de ellas perece, perecemos todos, ¿eh? Entonces, en esa descolonización epistémica que envuelve variadas formas de transdisciplinaridad, variadas, pero que no todas ellas esas formas son decoloniales, y esas formas entonces ahora hay que atenderlas con un ojo avisor profundamente inclusivo en el planeta entero, de manera, por supuesto, decolonial, transdisciplinaria. Y entonces complejidad y transdisciplinaridad y complejidad deben ir de la mano. Entonces en ello, complejidad, transdisciplinaridad, complejidad, convergen en una transcomplejidad, ¿no? Que es la que he venido usando y que indica que simplemente que para promover una nueva transdisciplinaridad necesitamos de la complejidad, que se oponga y asocie a la vez, que conciba los niveles de emergencia sin reducirlos. Porque es importante que cuando concebimos estos niveles de realidad, cuando conseguimos archipiélagos de certeza, que la ciencia clásica los ha conseguido, tenemos que regresar al mundo incierto, tenemos que regresar a esa visión del mundo que es profundamente incertera, que está llena de incertidumbre, para relacionar esas certezas, esos archipiélagos con ese mar de incertidumbre. De manera tal que entonces, por ejemplo, esas nuevas conocimientos transdisciplinares nos pueden enseñar, por ejemplo, a cómo es el asunto de la muerte. Bueno, a atender a la muerte como una nueva forma de hacer trascender el espíritu a otro espacio. Esa nueva visión del mundo que todos debimos de tener desde un comienzo, en tanto que la muerte no significa entonces una destrucción del espíritu y una eliminación absolutamente de cuanto somos, porque nuestro espíritu no es destruible. Y entonces eso nos hubiese dado desde el comienzo una visión de mundo como la que ahora tenemos y que tenemos para construir, donde sintamos de una manera antropoética y antropolítica que tenemos que regresar a las viejas preguntas de quiénes somos, a qué nos debemos y cuál es nuestra función en el mundo. Entonces ese conocimiento transdisciplinar
como lo dice Maldonado Torres, no es meramente un derivado de una extensión de disciplinas como han venido haciendo muchos, no, sino que responda a una comprensión más amplia y compleja, a una comprensión más amplia más amplia que fundamente las mal llamadas ciencias europeas, pero que entienda que las ciencias son legado de la humanidad y que no hay privilegio de conocimiento alguno. Eso es importante y a esa decolonización se refiere Maldonado Torres. En estas urgencias en la nueva visión del mundo, la revista brasileira Conocimiento y Diversidades ha publicado un artículo de la educación matemática con la transdisciplinariedad colonial. Como les venía diciendo, no toda forma transdisciplinar es decolonial. La transdisciplinariedad normalmente en la modernidad y posmodernidad es profundamente colonial. Si consideramos que la posmodernidad es el cono de la modernidad, donde se erigen proyectos coloniales, les hablo de proyectos soslayadores, muchas veces dirigidos por nuestros propios hermanos que tienden a colonizarnos y aplicar políticas educativas escuetas, que nos llevan entonces a colonizar nuestros propios errores. Por lo tanto, esa decolonización debe ser urgente en tanto la transdisciplinaridad debe hacer posible la conjunción de las ciencias, y en el artículo lo muestro. Le invito a todos ustedes a revisar mi blog y de allí pueden llegar a la revista para conseguir esos frutos que nos obligan entonces a pensar de manera liberadora, de manera compleja, para poder allí, desligándonos de los falsos conocimientos, desligándonos de las falsas posturas, de esos paradigmas que nos hacen tanto daño, ir a ver el mar en algunos archipiélagos de certeza, como dice Edgar Morin, que nosotros bien podemos entonces revisar, porque es de hacer la acotación, y lo digo en esta publicación, que la transdisciplinaridad no tiende a eliminar las disciplinas, que la complejidad no elimina las ciencias. Nos han llenado la cabeza de todos estos pensamientos, de todas estas taras semánticas que nos han hecho mucho daño. No, al contrario, va a engrandecer las disciplinas, porque va a romper las fronteras y nos va a llevar a su aplicabilidad y a otras áreas del saber que están realmente conjuncionadas. Cuando se comienza a investigar desde la época en Grecia y los mayas por este lado, los olmecas, todo ello, el conocimiento y las disciplinas no estaban separadas, estaban conjuncionadas con los saberes de las civilizaciones, y cada saber era pertinente y es pertinente en la propia civilización. Cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué los mayas trabajaban con números muy grandes? Fácilmente podemos responder esto inmersionándonos en su civilización, y es porque ellos hacían negocios con el cacao con números muy altos y normalmente necesitaban cifras muy altas. Pero sin embargo los egipcios trabajaban mucho con fracciones, con números muy pequeños, porque ellos hacían cantidades de divisiones, y allí aparece una belleza en la forma como se trabajaba. Y así cada civilización. La transdisciplinaridad entonces intenta, junto con la complejidad, rescatar y salvaguardar todos estos saberes. Y eso, señores, se llama decolonización. Y es porque en esas urgencias, en la nueva visión del mundo, es necesario ir a lo que se llama una ética transdisciplinar, que lo dice Morin en sus tres éticas, la antropoética, socioética y autoética, es rescatar la ética que fue execrada de las investigaciones. ¿Por qué investigo de esta manera? ¿Cuál es mi responsabilidad en ese diálogo de saberes ante el mundo? ¿Cuál es mi respeto ante las alteridades y a la convivencia? ¿Por qué se ha usado, por ejemplo, la matemática como motivo de soslayación? ¿Por qué se ha separado la teoría de la práctica? ¿Por qué se ha separado la abstracción de la concreción? Porque se ha usado.
Y ya Georgi Papo, un gran matemático belga, lo dijo acá en Argentina, se ha usado la matemática como objeto de poder porque se ha querido construir en las políticas educativas un tipo de ciudadano. ¿Cuál ciudadano? Aquel ciudadano que atiende, copia y repite para que esté dispuesto a obedecer. Vean cómo está lleno entonces todo esto de un alto poder de soslayación que es la colonialidad, del saber, de las mentes, del hacer, del soñar, del vivir. Es así como esta transdisciplinariedad de colonial que les he presentado, ustedes se preguntarán de qué manera y cómo es ella posible llevarse a la práctica. En primer lugar, debemos de dejar de pensar desde nuestra humildad investigativa que nosotros tenemos un dominio epistemológico. ¿Qué es eso? Bueno, que nosotros lo sabemos todo, que las ciencias reis erigidas en Occidente ya han dicho todo lo que se tenía que hacer, que ellos desmitificaron el saber de las civilizaciones griegas, egipcias y todas ellas, y mucho más las de nosotros, como las mayas, las de nuestros aborígenes guayú, y que ellos dijeron lo que se tenía que hacer en el mundo y ya está acabado. No, al contrario. Como dice Edgar Morin, tenemos esperanza para el futuro porque estamos en la época de la edad de piedra. Estamos en una época arcaica porque es la época donde el hombre, pese a tener grandes avances en la tecnología, está en contra del hombre. Por eso entonces tiene que haber un reconocimiento para poder ir a la conjunción. Un reconocimiento que nos permita ir multidisciplinarmente para luego transdisciplinar y enseñar en grupos de investigadores, donde ya naciones como Japón, China, lo han comenzado a hacer con grandes éxitos, donde no importe mucho el nombre de la disciplina, sino la comunicación de los saberes, la pertinencia de los saberes. Tenemos que saber todos nosotros que la transdisciplinaridad y la complejidad ha sido usada también como objeto de poder por los posmodernistas que han querido hacer ver que están libres de soslayación y aún así ellos en el cono de la modernidad, en plena colonialidad, lo que han hecho es mutar los objetos de poder. Lo otro que tenemos que pensar es que tenemos una carencia de diversos métodos, que todos los métodos se pueden deconstruir y hacer una hermenéutica ecosófica de ellos y llevarlos a unos multimétodos. Es decir, que tiene que haber ahora una forma distinta de investigar. Por ejemplo, yo no puedo hacer investigación participativa si yo no pertenezco a esa comunidad y soy doliente de ella y quiero ir a la reforma de mi propia práctica. No puedo hacer etnografía crítica si yo no soy autoetnógrafo y voy al cambio de mis propias carencias, a la superación de mis propias carencias. Es por ello que, por ejemplo, la educación liberadora freiriana, ese andariego en diversos transmétodos, está vivo y esa carencia aún está por desmitificarse en cada una de las naciones. Miren cómo, por ejemplo, Paulo Freire ha sido usado con otros nombres de grandes investigadores, ha sido usado para construir currículos muy hermosos, pero que en la práctica dejan mucho que desear. En la práctica no se llevan a cabo como tal porque hace falta la formación, la sensibilidad. Por ejemplo, los saberes soterrados, estos saberes donde se encuentra el centro menos contaminado del saber, los saberes de la cultura, los saberes legos, los saberes populares. Esos saberes deben de ser salvaguardados al mismo nivel que los conocimientos. Y no como una visita al panteón un domingo para asegurarse que están bien muertos, es decir, no para la celebración de un patrimonio cultural un día dado, sino como la enseñanza pertinente en nuestras escuelas, liceos, universidades. ¿Por qué si cada minuto en Venezuela muere una lengua, por qué de las pocas que quedan no son aceptadas como idioma y se enseñan desde los primeros niveles en las escuelas?
¿Por qué estamos tan carentes de ello? Entonces la transdisciplinaridad, formando grupos de investigadores, no para aportar en un minuto, en una conversación a puerta cerrada, sino en el ejercicio de la búsqueda de las transეpistemologías, de los nuevos saberes, de buscar, quitándonos esas camisas de fuerza de las disciplinas, en un ejercicio sencillo de que yo solo sé que no sé nada, para ir a buscar saberes vivos, hermosos, que nos lleven a otro ejercicio, un ejercicio que nos regrese a esas preguntas especiales de la filosofía: ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro papel en la tierra? Es por ello que estos niveles de realidad decoloniales, como complejidad, el tercero incluido, y los niveles de las disciplinas se conjugan en un hermoso devenir para poder ir sin ejercicios de poder, sin deudas de proyectos coloniales disfrazados de decoloniales, ir a buscar el bien común y la grandeza de nuestras civilizaciones. Y tenemos un país hermoso, Venezuela, y nuestra Venezuela debe ser salvaguardada con todo el legado de la humanidad, de lo que nosotros somos y a lo que nosotros nos debemos. Pero eso, señores, no lo podemos hacer cometiendo el mismo error de Occidente, dándole la espalda a Occidente y a otras civilizaciones. No, el planeta Tierra entero es solo uno, y por eso entero es solo uno. Y el sur, por ejemplo, puede aportar el cuidado de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, pero Occidente y el norte puede aportar una hegemonía de la tecnología, y así nosotros nos podemos complementar sin excluirnos ni minimizarnos, para crear conocimientos abiertos, donde cada día pensemos que no están acabados y que vayamos entonces a una reconstrucción en cada instante en que estamos en contacto con el otro, ese otro en el cual tú no puedes ser sin el otro. Y ese sentido de alteridad que va a una complejidad donde todos tenemos igual grado de importancia, no puede pasar por hacer un mini planeta del sur, dejando los demás por fuera, porque estaríamos cometiendo los mismos errores que se cometieron después de 1492, cuando nos masacraron en este lado del mundo. Y bueno, para mí más importantes son las preguntas que han de venir. Estoy dispuesta a ello. Aquí le dejo la referencia. He hecho mucho hincapié en Maldonado Torres, que muestra claramente cómo la transdisciplinaridad y la complejidad no ha tenido el éxito que debería tener en la construcción del conocimiento y de los saberes, porque se ha mostrado de manera colonial como ejercicio de poder. Y también he usado algunos de mis artículos y, por supuesto, Ciencia con Conciencia, que ya lo viene diciendo nuestra luciérnaga de la humanidad desde 1984, Edgar Morin, uno de los hombres centenarios de la humanidad occidental francés, que tanto ha aportado al sur. Y a ello nos debemos, y debemos nosotros ahora recompensar en cuanto a ese ejercicio de amor por la humanidad. Y bueno, adelantándonos a la exposición con mucho menos del tiempo que se me ha dado, no llegaré, por supuesto, a los 35 minutos, y se me han dado 45, y quiero decirlo desde ahora, es porque quisiera que estos 10 minutos que estoy dejando de la exposición vayan entonces junto con el tiempo que normalmente me dan para responder. Quisiera que le añadieran estos 10 minutos de la exposición para las preguntas, para el contacto y el sentipensar con cada uno de ustedes. Y a todos ustedes les abrazo en la distancia, siempre gestionado con nuestro amor por la humanidad. A ti, Jesucristo, que viniste a morir por nosotros, dedico todo lo que hago. Eres y siempre serás mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias a todos ustedes por su tolerancia, por escucharme,
Y ahora, con 10 minutos añadidos, vamos entonces a responder sus preguntas. Gracias por la invitación.